la mano, llévame a lo más hondo de mi mundo interior. Señor, a donde me siento libre, donde nace la vida, donde reina el amor. Bienvenidos a todos a este quinto y último encuentro de este ciclo que tiene el título El arte de meditar la vida. Los felicito a aquellos que han perseverado hasta ahora. Recuerdo este largo camino que hemos hecho. Partimos poniendo los fundamentos de lo que significa la meditación. Luego nos detuvimos en el anclar, o sea, darle un foco, un faro a la meditación, un tema, un material. Luego trabajamos cómo la meditación de la vida lo que busca es saborear de manera posterior, anticipadamente, el paso de Dios por mi vida. Y el último encuentro nos detuvimos en aprender a meditar en momentos tormentosos de mi vida. Hoy queremos, por así decir, aprender el último fragmento de esta melodía de la meditación que tiene que ver con meditar en las encrucijadas de la vida. Para eso quisiera leer un texto que nos va a dar un poquito el contexto en el cual la importancia de este tipo de meditación. Chesterton, un gran inglés católico convertido, escribió una vez: todo el cristianismo se concentra en el hombre que se halla al cruce de caminos. Las vastas y triviales filosofías, las colosales síntesis del engaño, todas hablan de las épocas y de la evolución y del ulterior acontecimiento. La verdadera filosofía se ocupa de un instante. Un hombre tomará este o aquel camino. Eso es lo único que hay que pensar si les gusta pensar en algo. Chesterton nos muestra lo que es el misterio del peregrinante, del hombre que se encuentra ante cruces de camino y tiene que decidirse, a la derecha o a la izquierda. Sigo derecho, ¿qué voy a hacer? Y esto tiene que ver también con lo que es el hombre como ser peregrino. Por eso va a decir en otro lado: pero la cuestión es que el interés de una historia consiste en que posee un elemento de voluntad, de lo que la teología llama libre albedrío. No es posible concluir una suma como nos dé la gana. Cuando alguien descubrió el cálculo diferencial, solo podía descubrir un cálculo diferencial. Pero cuando Shakespeare hizo morir a Romeo, lo mismo pudo haberlo casado con la vieja haya de Julieta, si se hubiera inclinado a hacerlo. La falacidad de todo consiste en que el mal es una cuestión de elección activa, en tanto que la enfermedad no lo es. ¿Qué nos plantea Chesterton? Nos recuerda el misterio de la historia humana y de cada uno de nosotros, que significa a Dios nos dotó a todos de una libre voluntad, de una capacidad de discernimiento. ¿Vieron? Y cada uno tiene que hacer esa elección. Y si en el mundo de la matemática 2 más 2 son 4, en el mundo de la historia, en el mundo humano, 2 más 2 no son 4. Porque hay personas que ante la misma situación toman una decisión y hay otros que toman otra decisión. Ustedes se podrán dar cuenta que para el cristianismo y para las grandes religiones, el tema del discernimiento ha sido central en lo que es la constitución y el ejercicio cotidiano de la misma, de nuestra elección por ser cristianos. Ya Jesús nos decía: cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Con esto el Señor nos invita, ¿no?, a decidirnos, a aprender a decir sí o no y no. ¿Vieron? Por otro lado, San Pablo, uno de los discípulos que más entendió profundamente el misterio de lo que Jesús nos decía, le decía a los primeros cristianos: fíjense, queridos hermanos,
no os fiéis de cualquier espíritu, examinadlo si proviene de Dios, porque se han presentado muchos falsos profetas en el mundo. O sea, San Pablo nos advierte, ¿qué cosa? Que tenemos que aprender a discernir, a distinguir los espíritus. No todo lo que reluce es oro. Se cuenta de los españoles que cuando llegaron a América Latina, para conseguir el oro de los indios, se lo cambiaban por espejitos de colores. Ojalá que nosotros no nos transformemos en compradores de espejitos de colores. Por otro lado, Santo Tomás, siguiendo toda esta vieja tradición, llega a decir en un lugar: la conciencia tiene una íntima repugnancia del mal y una íntima atracción al bien. Aquí nos vamos a dar cuenta que esto tiene que ver con el discernimiento moral, pero siempre estamos girando en torno a aprender a discernir. Y la meditación, uno de los roles que tiene, es ayudarnos a discernir, a distinguir entre los espíritus. ¿Y de qué trampa nos puede liberar la meditación cuando aprendemos este fragmento, siguiendo con la imagen de la música? Yo creo que nos puede defender especialmente o salvar de caer en tres trampas. ¿Cuáles son esas tres trampas? La primera es el espejismo. ¿Cuántas veces en nuestra vida de pronto hay espejismos? En el desierto el hombre que tiene sed de pronto cree ver en la lejanía un oasis. Va corriendo y se tira a ese oasis y lo único que hace es caer sobre arena. También puede pasar en nuestra vida los espejismos. Espejismos en el amor, espejismos en la vida económica, espejismos, van a saber de qué tipo. De eso nos quiere liberar la meditación como discernimiento. Nos quiere liberar también de algo que es una enfermedad del mundo de hoy y que la pandemia de alguna manera ha sofocado un poco, pero que vamos a volver a eso en el futuro, que es la prisa y la ansiedad que nos lleva a decisiones tontas y temerarias muchas veces. La meditación lo que busca es bajar los niveles o los decibeles, digamos así. ¿Para qué? Para poder parar la pelota, para descubrir dónde está el arco, para descubrir cuál es el jugador mejor posicionado para que yo le entregue la pelota. Y también la meditación, como discernimiento, nos puede ayudar en la desolación, ¿no? Que muchas veces, ¿no?, nos paraliza, que muchas veces nos deprime, ¿no? Como que uno tiene la posibilidad de balancear las diversas cosas para poder dar un paso hacia adelante. ¿Qué entraña todo discernimiento en la meditación? Miren, en algún lado leí que los griegos tenían una lira con 3 cuerdas y cuando había grandes artistas que la hacían sonar de manera muy deliciosa. Lo mismo en la meditación como discernimiento de los espíritus, hay que hacer sonar 3 cuerdas. Yo voy a mencionar cada una de las cuerdas, las cuales tienen que sonar al unísono, pero es bueno distinguirlas para descubrir de qué se trata. Primero, todo discernimiento tiene una dimensión psicológica. Es llevado adelante por la sana razón, por la inteligencia. Dios, además del amor, nos confió la inteligencia y nos dio inteligencia. El animal lo único que tiene son instintos y tiene una inteligencia instintiva, si uno lo pudiera hacer. El hombre tiene otro tipo de inteligencia, lo que le ha llevado a crecer a lo largo de la historia. La hormiga hace las mismas hormigueros que hace 1000 años o 10.000 años. El hombre ha cambiado en eso. Y la dimensión psicológica tiene que ver con la sana razón. Es la voz de la naturaleza que uno tiene que escuchar en nosotros. Y por eso todo discernimiento, ¿no?, sobre algo que nos puede haber pasado, es preguntarse: ¿esto es adecuado para mí, para mi forma de ser, para mi naturaleza? Pensemos en una relación personal o pensemos simplemente en una tarea, ¿no? ¿Esto es adecuado para mí?
es para mi naturaleza. Una persona que está negada musicalmente, lo más probable que si se anota en el conservatorio de música, puede llevarla a un fracaso. ¿Por qué? Porque no tiene los dones para eso. Y esto tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver también con mi historia de vida. Esto que estoy por decidir, ¿tracciona mi vida o la traiciona? ¿No? ¿Hace que yo llegue a la plenitud? ¿No? ¿O me corta? ¿Cómo es el asunto? Esto todo tiene una dimensión. Y acá nos puede ayudar también otra pregunta, ¿no? Para esto, ¿cómo lo hizo alguien a quien admiro en esta situación semejante? ¿No? El destino de la vocación, por ejemplo. ¿Cómo lo hizo alguien a quien admiro? ¿No? Puede ser un santo, puede ser una persona cercana a mí, una persona que yo admiro, un profesor, un amigo, mi papá, mi abuelo, mi abuela, qué sé yo. Lo segundo, la segunda cuerda es el discernimiento moral. Y acá tenemos que distinguir dos cosas. Primero, que Dios ha dejado una impronta del bien en nosotros. Escuchemos a Benedicto. En nuestros juicios no sería posible decir que una cosa es mejor que la otra si no existiese impreso en nosotros un conocimiento fundamental del bien. Esto significa que el nivel primero, por así decir, ontológico del fenómeno de la conciencia, consiste en que éste ha sido infundido en nosotros algo semejante a una memoria original del bien y de la verdad, en que existe una tendencia íntima del ser al hombre, hecho imagen de Dios, de cuando se conforme a Dios. Por eso hay un sentido interior, una capacidad de reconocimiento, de modo que el que se siente interpelado, si no está interiormente replegado sobre sí mismo, es capaz de reconocer en sí su eco. Es lo que nos decía Santo Tomás. La conciencia tiene repugnancia por el bien y por el hermano y atracción íntima por el bien. Esta es la dimensión moral, la dimensión del bien y del mal. Y la tercera dimensión, ¿no?, es la dimensión teológica, ¿no?, o específicamente religiosa. ¿Qué piensa el buen Dios al respecto de esta decisión o de esta encrucijada? ¿Hay algo en la Sagrada Escritura que me puede ayudar? Es interesante en ese sentido lo que dice la palabra de Dios cuando nos plantea. Dice, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia. Acá descubrimos cómo el Señor en las encrucijadas de la vida lo que hace es ponernos ante el bien, ante el mal, ante la muerte, ante la resurrección, es ponernos y motivarnos a elegir el bien, ¿no? Y acá también juega un rol muy grande, que así como en la naturaleza humana está una capacidad para descubrir el bien, un sentido interior, como dice Benedicto, también en el proceso de discernimiento hay alguien que nunca debemos olvidar, y que es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que es aquel que nos enseña a descifrar, ¿no?, esto que estoy viviendo, a percibir, a interpretar por dónde podría ir. La consecuencia de una meditación del discernimiento de los espíritus es esencial. ¿Y cuál es la consecuencia? Es realizar lo decidido. La libertad no se juega solamente en la capacidad de decidirse entre una cosa u otra, sino especialmente en la capacidad de realizar lo decidido. ¿De qué sirve haberse decidido a estudiar ingeniería si jamás di el paso de ir a la facultad para inscribirme? Por eso, toda meditación del discernir de los espíritus debe llevar a la larga ¿a qué?
a decidirse por algo. ¿Vieron? Capaz que no puede hacer en el primer momento, en la primera meditación, pero cuando uno lo ha ido madurando, me tiene que llevar a algo. ¿Y esto por qué? Porque el cristianismo, recuerden profundamente, es una religión práctica del ejercicio. Cuando Jesús dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, nos está subrayando esa dimensión. O cuando te dice, yo te di estos talentos, ¿qué has hecho de estos talentos? ¿Los has enterrado o has negociado con ellos? Y un punto también importante, el Papa Francisco nos recuerda algo de San Ignacio, que fue aquel, o la orden jesuítica, fue la que propuso y la que hizo vivir el discernimiento y popularizó el discernimiento. En la Iglesia decía algo que le había impresionado de toda la sabiduría de Francisco, cuando decía no tener límite para lo grande, pero concentrarnos en lo pequeño es divino. Se trata no solo de tener grandes ideas a las cuales no hay que negarlas, hay que aprender a aceptarlas, pero también hay que aprender a descubrir todo eso tiene su sentido cuando lo voy haciendo en las cosas pequeñas de cada día. Y por último, antes de entrar al ejercicio, quisiera recordar también algo que muchos estarán preguntando. ¿Hay algunos criterios de validación para decir, bueno, este discernimiento estuvo bien hecho? El padre Kentenich nos habla de criterios negativos. Los criterios negativos son los siguientes. Las inspiraciones provenientes del Espíritu Santo nunca se oponen a la dogmática, a la doctrina y a la Iglesia y a la sana razón. O sea, un criterio negativo, por así decir, es confrontar, como decía yo, con la palabra de Dios, si mi decisión va en contra de la palabra de Dios o se adapta a ella o es iluminada por ella y tiene un sentido concreto histórico en mi decisión. Y por otro lado, hay criterios psicológicos espirituales. Yo diría, son especialmente 3 criterios que nos pueden ayudar, más personal. Lo primero es la paz y la serenidad que surge de un buen discernimiento. Cuando uno ha hecho un discernimiento, ha llegado más al contenido y al fondo del mismo y ha tomado una decisión, generalmente hay una paz y la serenidad que empieza a inundar el alma. ¿Vieron? Piensen ustedes en discernimientos que han tenido, por ejemplo, cuando se iban a casar, están de novio, vayan a saber qué cosa, la carrera y todo esto. En un momento determinado, la paz y la serenidad se apropian de mi vida. Lo segundo es la libertad interior, pero no una libertad interior, ¿en qué sentido? La libertad interior que desata fuerzas interiores para acometer aquella tarea que yo he visto en el discernimiento. De pronto empiezo a descubrir cosas que empiezan a pulsar mi vida desde dentro y hacen que descubra aquel que le gustó, digamos así, y entró en ingeniería y de pronto empieza a descubrir la alegría que le dan los números, el poder de estudiar física, el poder de estudiar química, después construir casa y todo eso, se da cuenta la energía en ebullición que despertó. Y el tercer criterio es la alegría. Cuando uno está haciendo las cosas de Dios, en general hay una alegría subyacente que me está manteniendo, que no es algarabía, sino es serenidad alegre que nos regala eso. Estos 3 criterios quizás nos pueden ayudar en este mundo complejo, pero al mismo tiempo sencillo, que es el mundo del discernimiento de los espíritus. Bien, estamos llegando ya casi al final de este 5º encuentro. Como todos, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Cada uno evidentemente va a poder elegir aquella encrucijada de su vida, el cruce de la vida que en este momento es el discernimiento que quiere hacer. Les recuerdo cómo era el tema de la meditación.
Primero comenzamos con la respiración. Hay que buscar, acuérdense, un buen lugar, un buen tiempo también. No cualquier tiempo es bueno para esto, sino que tiene que haber un cierto silencio del alma y una tranquilidad. Respiramos. Inspiramos y aspiramos lentamente. Traemos nuestra persona y nuestro cuerpo acá. Escuchamos. Sentimos el contacto de las manos, la ropa que tenemos, el gusto, el olfato. Dejamos que entre el aire en nuestra vida y la vista. Detenemos nuestros ojos en algo que nos reposa. Una vela, una imagen. Ya hemos determinado entonces nuestra ancla, que en mi caso va a ser: estoy pensando en un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. ¿No? Estoy pensando en un nuevo proyecto, aprender a pintar. Lo primero es preguntarse, ¿no? ¿Y esto es adecuado para mí? ¿Tengo capacidades? ¿Soy totalmente legado? ¿Ha habido alguien de mi entorno que empezó a pintar y que me invitó y me tentó? Lo segundo es un bien para mí. ¿Qué parte de mi ser de alguna manera quiere despertar con la pintura, con la escritura? ¿Qué dice el Señor? Seguramente se alegrará si puedo pintar algo. Y luego empezar a pensar si he tomado una decisión, ¿dónde lo voy a realizar? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Qué pasos voy a dar? Termino mi oración con una oración y concluyo, como siempre, con una respiración fuerte de inspirar y aspirar. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de este ciclo, el arte de meditar la vida. Espero que les pueda servir para seguir gestando y generando una vida más plena, del contacto profundo con la mismidad de uno, como también con el contacto con el Dios de la vida que siempre nos acompaña. Todos aquellos que quieran contactarse conmigo, les dejo mi email, que es pjjriba@gmail.com. Los que quieran escribirme,
con gusto recibiré sus comentarios y sugerencias. Que Dios los bendiga y recuerden, a meditar se aprende meditando.